para ver. Hablemos un poco de lo que es la medida. Por ejemplo, quería decir es algo sobre el metro. Yo no sé si ya se los he dicho, pero si no, si no, se los digo ahora. Y si se los dije, lo repito igual. Bueno, tengo ese privilegio, ¿no? Mire, el metro es una unidad de longitud. Una unidad de longitud conveniente. Es decir, aunque hoy en día le dieron una definición al metro un poco más técnica, tomando en cuenta algo de la distancia que viaja la luz, no sé cuánto, bla, bla, bla. No recuerdo exactamente cuál es el concepto. No me ha interesado buscarlo realmente. Pero le dieron un concepto basado en algo porque la idea es que yo pueda tener una unidad de medida que no cambie. Entonces, si yo ahorita digo, esto que está aquí, lo tengo en la mano, es un metro ahorita y es un metro dentro de 100 años. Entonces, basado en ese interés, se trata de buscar algo que perdure siempre igual en el tiempo. Y entonces, una de las cosas que ha perdurado en todo el tiempo es la velocidad de la luz. No cambia, a menos que cambie el medio, pero la velocidad de luz en el aire es 300.000 kilómetros por segundo, bla, bla, bla. Entonces, como esa es una cosa que no cambia, entonces es bueno basar, por ejemplo, ¿qué significa un metro? Significa tantas veces la parte de la velocidad de la luz que recorre, bla, bla. Buena idea. Pero en el pasado no se tomó eso, sino que los científicos buscando una unidad que sirviera para todos, porque ustedes entenderán que antiguamente las unidades de medida pues eran el pie, el brazo, los pasos, no sé, las tribus inicialmente inventaban una unidad de medida, una vara, y la vara dependía de la vara que tuviera el consejo de ancianos en cada aldea, ¿no? No era la vara no eran del mismo tamaño. Y entonces, claro, ¿qué pasa cuando usted tiene una unidad de medida en su comunidad? Que todo el mundo puede guiarse por su unidad de medida. Una vara, todo el mundo en tu comunidad sabe que es una vara. Pero resulta que las comunidades no se cierran, sino que se abren. Y ahí viene el término de globalización, que tenemos hoy en día muy mellado, bastante común. Empiezo a negociar con otras comunidades y entonces, evidentemente, para yo poder negociar, tengo que estar claro qué es lo que estoy negociando. Porque si yo digo, te voy a vender, no sé, mira, un producto que se mide por longitud, mide 2 varas. Y entonces resulta que para mí una vara en mi comunidad es algo chiquitito así como de 30 centímetros, pero para ti en tu comunidad una vara mide 2 metros. Entonces, wow, cuando me digas, no, mide 2 varas, yo me imagino una cosa de 60 centímetros y resulta que es una cosa de 4 metros. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. Para que eso no suceda, tenemos que tener un lenguaje común, un lenguaje universal. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos y nos ponemos de acuerdo, se hace un congreso mundial, por lo menos de los países más desarrollados o los que en esa época eran desarrollados, y deciden lo que es un metro. Y dicen, miren, esto que está aquí, bueno, este no, este es una tabla, pero esto que está aquí es un metro. Y entonces diseñaron una barra cilíndrica de un tamaño determinado y dijeron, esto vale 1 metro. Y lo hicieron de titanio, que es un mineral que se oxida menos a lo largo del tiempo, de manera que no cambiara mucho. Pero sí iba a cambiar, pues en 1000 años pues, habrá cambiado. Entonces la idea, por eso es que ahorita cambiaron la definición, pero no importa. Entonces esa vara que mide 1 metro se guardó en un sitio determinado, conocido evidentemente pues, por todo el mundo. Pues todo el que quería ir allá y medir su vara y llevarse la medida, esto va a ser 1 metro, eso va a ser 1 metro a nivel mundial. Para todas las culturas esto es 1 metro.
Y entonces alguien dijo, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a dividir eso en 100 partes, que se le llama centímetros, pues son 100 partes. Y alguien fue más lejos y dijo, no, bueno, cada centímetro lo puedo dividir, como ya es más chiquitico, lo voy a dividir en 10 partes. Entonces tendría, en un metro sería 100 centímetros, pero cada centímetro tiene 10 partes, sería entonces 10 por 100, 1000 milímetros. Bla, 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 bla. Bien. ¿Para qué sirve esto? Para medir longitudes. Entonces, ¿cómo se mide la longitud? Si yo digo, fíjense. Voy a borrar aquí. Si yo digo, mi unidad de longitud es esta. Esta es mi unidad de longitud, no el metro, sino esa rayita. Entonces yo digo, bueno, muy bien. ¿Cuánto mide esto? ¿Ves? ¿Cuánto mide? Entonces yo agarro y digo, bueno, yo agarro mi unidad de longitud y la pongo aquí y mido 1, 2, 3 y, oye, no llega a 4. 1, 2, 3 y aquí no llega a 4. Entonces vamos a poner que aquí esté más o menos el 80%, no sé, 0,8. O sea, aquí hay una unidad, aquí hay una unidad, aquí hay una unidad, pero aquí no llega completo, a 1,8. Entonces la medida de esto, o la longitud, vamos a poner en este caso, porque estamos hablando de longitud, es 3,8 unidades. ¿Y quién es la unidad? Esta cosa que está aquí. ¿Ven? Y así todos nos ponemos de acuerdo. Entonces, cuando usted me diga, mide 6 metros, yo busco algo que mira, hoy en día pues ya nos venden las cintas métricas que me trae cuánto es el metro, y yo agarro 1, 2, 3, 4, 5 y mido 6 metros y ya sé cuál es exactamente la longitud que usted me está diciendo. Porque ya estamos hablando en el mismo lenguaje, con la misma unidad. ¿Lo ve? Así se hace. De esta manera yo puedo medir cualquier cosa. Si yo quiero de alguna manera tener un sistema secreto con usted y decirle, mira, vamos a cambiar, para nosotros la unidad de medida es esto, y le doy una unidad de medida entre nosotros y le digo, mira, tráeme algo que mida 6,5 unidades. Entonces nadie va a saber cuánto es eso, sino usted y yo, que conocemos cuánto mide la unidad. Entonces uno dice, bien, pero es que yo no siempre mido unidades. Es más, las unidades incluso, las longitudes incluso son medio inútiles, porque realmente a mí lo que me interesa son las consecuencias de la unidad. Es decir, ¿cómo mido yo, por ejemplo, un terreno? Y usted dice, bueno, mi terreno tiene, por decir algo, 10 metros. 10 metros por un lado y 5 metros por el otro. Entonces usted dice, ya me lo imagino, 10 metros por un lado y 5 metros por el otro. Usted puede decir, bueno, 10 metros por aquí y la mitad 5 metros por acá. Usted puede decir así. Pero resulta que entonces usted dice, yo completo aquí y esto que está aquí es el terreno que estoy comprando, 10 por 5. Y resulta que cuando usted llega al terreno donde fue a comprarlo, el terreno es así. Tiene 10 metros por aquí y 5 por este lado. Y resulta que por aquí ya pasa una pared. O sea que el terreno es este. ¿Se imagina? Bien, entonces, a menos que sea personas un poquito más, 10 metros por 5 metros, perpendiculares y realmente forman un rectángulo. Entonces ya usted podría hacer esto, pero es demasiado, demasiado hablar. Además, no siempre las medidas del terreno, los terrenos van a ser rectangulares, puede tener cualquier forma. Entonces, ¿qué hacemos para que todos estemos de acuerdo y no tengamos problemas? Decimos, bueno, mira, yo voy a agarrar esto que está aquí, mira.
un metro, que ya sé que es, acuérdense la barra aquella que medía 1 metro que fue guardada, y perpendicularmente por aquí pongo 1 metro. Y formo esta figurita cuadradita que está aquí, que va a tener 1 metro y 1 metro por aquí, es decir, va a tener 1 metro cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, la longitud de este terreno, yo agarro mi metro cuadrado y empiezo a meterlo acá. Digo, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, 5, 6, pero aquí no llega exactamente, pero más o menos un pedacito, y aquí también le falta o le sobra un pedacito. Vamos a ponerle un poco más derecho aquí. Le falta, sí, le falta un pedacito. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a suponer que este sea 0,6 y este 0,8. Partes, ¿no? O sea, 60%, como le falta un pedacito y a este le falta un pedacito más chiquito. Entonces, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,6, 7,6. Perdón, 7,4. 7,4 ¿qué? De estos que están aquí, que se llaman metros cuadrados. ¿Lo ves? O sea, medir entonces un área. ¿Qué es medir un área? Es ver, saber o investigar cuántos cuadritos de estos caben dentro de la figura a la cual usted le quiere medir el área. Bien. Evidentemente, mientras más regular sea la figura, mejor para nosotros. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque si realmente es un rectángulo y los lados son exactos, es decir, vamos a poner que tengo un rectángulo aquí que tiene 1, 2, 3, 4 metros y por aquí tiene, no sé, 3 metros. Vamos a ver, 1, 2, un poquito más abajo, 3 metros. Y eso forma un rectángulo exacto, así. Entonces yo digo, muy fácil medir el área. ¿Por qué? Porque como esto tiene 4 metros, yo paso mis 4 líneas, 3 líneas verticales y aquí paso mis otras 2 líneas verticales. Y fácilmente tengo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cuadritos que yo las llamo metros cuadrados. ¿Eh? Así se miden las áreas. Entonces nos dice, bueno, siempre que yo tenga una figura de esta que se llama rectángulo, simplemente agarro, mido los lados, que los voy a llamar A y B, y digo, el área va a ser siempre este multiplicado por este, 4 por 3, 12. Y eso me va a ahorrar el problema. Cuando alguien me diga, mira, en mi casa la sala mide 8 metros cuadrados, entonces yo me puedo imaginar más o menos que pueda ser 2 de ancho por 4 de largo, o sigo con el 2 de ancho es muy poquito, ponte que casi llegue a 3 de largo, de ancho, perdón, entonces tiene poco menos de 3 de, o sea, otro número que multiplicado por 3 de 8, no sé cuál es, 2, no me importa, pero ya más o menos puedo imaginar cuál es el espacio, pues, que tiene, por ejemplo, la sala, o por lo menos el área que es. Entonces, claro, de aquí viene un montón de cositas. Por ejemplo, si es un cuadrado perfecto, ¿qué es un cuadrado? Ya lo vamos a ver. Es un rectángulo, pero que tiene los lados, este lado y este lado es el mismo. Entonces su área, como siempre todo rectángulo es lado por lado, A por A, es A cuadrado. Y aquí que se llame cuadrado. ¿Ok? Alguien diría, bueno, ¿y el triángulo? Bueno, el triángulo es muy simple, ¿no? Porque si yo quiero saber cuál es el área de un triángulo, por poner un triángulo cualquiera, todo loco ahí. Oye, el área de este triángulo, caramba. Fíjense que el área de ese triángulo, yo lo que digo, fíjense, el área que yo quiero medir es esta, ¿no? Bien, yo podría agarrar mis cuadritos de 1 metro cuadrado e irlos metiendo acá para ver en algún momento
¿cuántos caben? Evidentemente no va a ser exacto porque esto no, pues tiene ángulos aquí, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Pero usted dice, ya va, pero si nosotros completamos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completarlo así, fíjense. Es más, voy a con un lápiz de color a ver si puedo hacerlo con un lápiz de color. Yo voy a poner esto más derechito para acá, esto derechito para acá, así y así. ¿Ven lo que completé? Casi se ve, casi se vio un rectángulo. Realmente tengo que hacerlo, tengo que mejorar un poquito mi curso, ¿verdad? Pero ahí se ve prácticamente un rectángulo, ¿no? Y entonces, fíjense que si yo agarro aquí y paso una raya por aquí, porque pique esto así, mire, resulta que aquí me queda un rectángulo pequeño y aquí otro. Y este triangulito de aquí es la mitad, mire, la mitad de este rectángulo. Y este triángulo rayado es la mitad de este otro rectángulo. ¿Lo ven? Entonces, el triángulo hace la mitad de todo el rectángulo. Claro, porque aquí tengo la mitad de este y la mitad de este. Cuando sume todo, este triángulo hace la mitad de todo el rectángulo grande. Y entonces, bueno, lo que necesito medir esto que está aquí, que uno lo llama base, y medir este lado de aquí que se llama altura. Lo escriben con una letra H y este con una letra B. El área del rectángulo grande azul, el área, ¿cuál sería? Lado multiplicado por lado, acuérdense, lado por lado. Siempre los rectángulos son un lado por el otro lado. Pero resulta que el triángulo que yo ando buscando, este es el rectángulo, pero para el triángulo, es más, voy a poner una figurita así, es la mitad de eso. Porque según la figura veo que es la mitad. Esta es la mitad de este y esta es la mitad de este. Entonces el triángulo completo es la mitad de todo el rectángulo. Es decir, base por altura que me da el rectángulo, pero la mitad de eso. Dividido entre dos. Y ahí está. Ahí saqué el área de un triángulo. Base por altura entre dos. Entonces lo que tengo que buscar, elegir un lado que sea la base y trazar esta altura que necesariamente debe ser perpendicular así para que se me forme el rectángulo. Tiene que ser perpendicular. Ese es uno de los conceptos que vamos a ver hoy, altura de un triángulo. Una perpendicular que pase por, perpendicular a un lado que pase por el vértice opuesto. Bien, y así se saca el área de un triángulo. Y bueno, y por ahí nos vamos sacando muchas informaciones. Áreas de trapecio, de rombo, de no sé, después de pentágonos, hexágonos y lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a medir algo que se llama volumen. Y evidentemente, para no hacer la historia tan larga, es muy simple. Como volumen ya tiene largo, ancho y profundidad, ya es tridimensional. Entonces yo agarro mi cuadradito que tenía antes, de 1 metro de lado, y le agrego 1 metro de profundidad. Así. Me disculpo que no sea bien bonito, pero más o menos así. Es decir, tengo 1 metro por aquí, 1 metro por aquí y 1 metro de profundidad. Entonces tengo 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces es 1 metro cúbico. ¿Lo ves? Entonces, en 1 metro cúbico, la idea es, si usted va a medir volumen, en 1 metro, ¿cuántos cubitos? En este caso, este es un cubo exacto, porque tiene la misma, se llama cubo porque es 1 metro cúbico, tiene la misma longitud en todos los lados. ¿Cuántos cubitos de estos caben en un espacio determinado? Eso me da volumen, ya no área, ya no longitud ni área, sino volumen. Bien, entonces alguien diría, ya va, pero volumen en metros cúbicos. Bueno, lo que pasa es que si usted divide esto en pedacitos chiquiticos, vamos a poner que agarro aquí un pedacito, así, que tenga centímetros. Sí, 1 centímetro por cada ladito, ¿sí? Evidentemente, ¿cuántos centímetros van a haber aquí? Fíjense, voy a tener por este lado 100 centímetros, mira.
Fíjense cómo nos maltratan, bueno, nos maltratamos nosotros mismos la vida en el colegio cuando nos ponen cambios de unidad. Si esto mide 1 metro, tiene 100 centímetros. Si esto mide 1 metro, tiene 100 centímetros. Y si este mide 1 metro, tiene 100 centímetros. ¿Cuál sería el volumen? 100 por 100 por 100. Porque este es 1 por 1 por 1. O sea que el volumen sería 100 por 100 por 100. 1 millón. Esto sería 1 millón de... O sea, si yo parto mi metro cúbico en cubitos chiquiticos de 1 centímetro de lado, voy a tener 1 millón de cubitos de eso. ¿Ves? O sea, que 1 metro cúbico tiene 1 millón de centímetros cúbicos. Eso es bastante. ¿Sí? Cuando usted le diga, mira, tengo una piscina que tiene 6 metros cúbicos de agua, es increíble, es grandísimo, ¿no? Por eso los tanques son 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, medio metro cúbico, porque es un tanque y ya 1 metro cúbico es grande. Bien, entonces alguien dice, bueno, metro cúbico, primero les digo que la gente comúnmente lo llama cc, centímetros cúbicos. Segundo, como 1 metro cúbico es demasiado grande, y equivale a 1 millón, entonces dijimos, no, pero vamos a ver, ya va, 1 millón es 1000 al cuadrado, ¿verdad? 1000 por 1000. Entonces voy a inventar una y digo, 1000 centímetros cúbicos lo voy a llamar 1 litro. 1 litro no son 1000 centímetros cúbicos, son 100 centímetros cúbicos, ¿no? Nadie me dice nada. Sí, 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. ¿Ok? Y bueno, y entonces esta medida es ya un poquito más fácil de tener. 1 litro es más fácil, 1000 centímetros cúbicos, que 1 millón de centímetros cúbicos. Imagínense usted. O sea que en 1 metro cúbico de agua hay 1000 litros de agua. Entonces, la unidad de litro es una unidad más común, más comunitaria, más conveniente, más conocida. Entonces, uno hace esta conversión. Pero fíjense por dónde llega lo del volumen, ¿no? O sea, Profe, 1 litro sería agarrar, perdón, 1000 cubitos de esto y meterlos en un recipiente, en un espacio. Claro, un cubito de 1 centímetro es algo chiquitito, ¿no? Uno piensa, coño, 1 litro cae en 1000 bichitos de bueno, no sé. Póngase a hacerlo a ver si cabe. Bien. En otras palabras, acabamos de decir que se mide en la parte geométrica. Se mide longitud, área y volumen. ¿Ok? Pero además hay cosas que nos van a ayudar en esas medidas. ¿Por qué digo que hay cosas? Porque no todas las líneas son rectas, ni todas las figuras son regulares. Sobre todo, se nos aparece en el camino algo que se llama círculo o circunferencia, que no tiene nada de rectas. Entonces es un problema. ¿Cómo medir, cómo meter los métricos cuadrados dentro de un círculo? Si su curva frontera, si su línea frontera es una curva. Entonces, bueno, eso se plantea. Ese problema se lo plantearon ese problema se lo plantearon los griegos y bueno, y haciendo algunas elucubraciones, uno puede llegar al área, pues, de un círculo, ¿no? Que, bueno, tiene algo que ver con el radio y ya lo vamos a definir más adelante. Y bueno, y ellos hicieron algo allí y si trataron de establecer una relación entre el radio que forma el círculo, el área, y el borde que sería la longitud de la circunferencia. Y esa relación ellos fueron midiendo, etcétera, etcétera, y llegaron a un número interesante que ustedes conocen, que es el número pi. Y ese número pi, que es el que me va a ayudar para calcular áreas cuando las figuras tengan pues curvas, no solamente círculos, sino curvas elípticas de cualquier tipo o parabólicas.
nos va a ayudar mucho. Ese número pi precisamente viene porque mide pi, es una después se toma como una medida de ángulos. ¿Ves? Por eso es que tenemos que empezar por allí, porque con ángulo uno empieza a resolver los problemas. Ángulo es una medida muy interesante. O sea, ¿qué es un ángulo? Entonces, alguien puede dar una definición y decir, mira, la abertura, si se quiere, que existe entre dos semirrectas unidas por un vértice. En otras palabras, si yo tengo una semirrecta aquí y llamo a estos vértices, y le pongo otra semirrecta, la puedo poner así. Entonces, esta abertura que hay aquí es lo que se llama ángulo. Es interesante, ¿no? Porque si yo muevo esta línea hacia allá, entonces voy a tener un ángulo, ajá, una abertura mayor, un ángulo mayor, ¿no ven? Y si la muevo hacia abajo, pues voy a tener uno menor. ¿Verdad? Vamos a poner aquí ángulo mayor. Aunque parezca una ridiculez, de ahí es que empiezan a nacer las cosas matemáticas. Es decir, que a medida que yo vaya aumentando esta línea para acá, voy a ir teniendo un ángulo mayor, hasta cierto punto. Porque llega un momento en que cuando esté por aquí, mire, ya el ángulo, si lo mido por fuera es grande, pero si lo mido por dentro va a ser más chiquito, ¿no? Entonces hay algo allí cíclico muy interesante. ¿Cómo se mide ese ángulo? Se mide, así como el metro, se tomó una unidad para medir los ángulos y se mide en grados. ¿Okay? Y lo más simple para estos grados se tomó bueno, al principio se hacía un sistema de base sexagesimal, ¿no? Pero no es tema de esta clase porque es un poquito complicado. Vamos a decir lo que a ustedes les interesa. Se mide con esto que está acá. Esto es un transportador. ¿Qué se hizo? Pues así como se diseñó el metro, se diseñó esta figurita que se llama transportador, que es agarrar la circunferencia y dividirla entre 160 partes iguales. 360 partes iguales. Y esas 360 son los grados. ¿Ves? ¿Por qué 360? Porque 360 es una medida muy conveniente. Es divisible entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé. O sea, 7 no, pero salta el 7, 8, 9, 10, 12, 14, no sé, 15, 16, muchos números. Y entonces yo puedo obtener bastantes cosas simples con 360. Pues pude haber agarrado 175, pero eso no me daba gran cosa. Pues. Vamos a agarrar 360, que es un número bastante amigable, ¿no? Y eso fue lo que tomamos. No es que en la naturaleza existan 360 grados, o sea, nosotros agarramos y diseñamos, así como las horas y los minutos son invento humano, los grados son invento humano, que incluso, fíjense que como tiene relación con el reloj, que es cíclico, empieza a las 12 y vuelve a dar vuelta y llega otra vez a las 12, así como si yo empiezo en 0 grados y empiezo a aumentar el ángulo, llega un momento en que vuelve a llegar a 0 grados, entonces usted puede establecer una relación biyectiva allí entre los grados y las horas, y eso fue lo que se estableció luego. Se dice, bueno, una hora equivale a tal cosa, un minuto equivale a tal cosa y un segundo equivale a tal cosa. Entonces, los grados se miden no se miden en horas, minutos y segundos, sino en grados. Minuto, fíjense que un minuto es la 60ª parte de un grado y un segundo es la 60ª parte de un minuto. O sea que un grado equivale más o menos, digamos, a una hora. En el lenguaje matemático, ¿no? No en la medida porque en una circunferencia hay 360 grados y en la circunferencia horaria hay solamente 12 horas. Pero bueno, más o menos es la idea. Fíjense bien.
Bueno, ¿y cómo se mide? No sé si ustedes sabrán usar se pone así el cero, se busca que la línea, una de las líneas del ángulo toque con cero y luego uno levanta así hacia el otro lado y consigue la medida. Este ángulo mide 43 grados, más o menos. ¿Eh? Mientras que este ángulo medido con el transportador aproximadamente, es difícil, aproximadamente 43 grados. Y este que está acá mide, vamos a ver rapidito, aproximadamente de 26 grados. Bien, claro, ¿qué es lo que pasa? Que entonces yo puedo ir midiendo, y entonces, bueno, si tengo eso, bueno, tendré algunas medidas interesantes. Por ejemplo, tendré la medida que recta sobre recta, vamos a poner 0 grados, es decir, las dos rectas están una sobre la otra, ¿no? O una sobre la otra. Y tendré cuando están totalmente separadas, así. Una para allá, una para acá. Aquí tengo la mitad, evidentemente, la mitad de todas las circunferencias, serán 180 grados. Y muy interesante, la mitad de estos 180, pues sería este ángulo que está aquí, que es un ángulo de 90 grados. Este ángulo se llama ángulo recto y es muy importante. O sea que aquí hay 90 grados. ¿Por qué es muy importante? Porque si yo agarro un ángulo que tenga menos de 90 grados, se llama agudo. Y si tengo un ángulo que tenga más de 90 grados, se llama obtuso. Es decir, el ángulo recto de 90 grados es el que me separa los ángulos agudos de los obtusos. Un ángulo se llama obtuso si mide más de 90 grados. Y se llama agudo pues si mide menos de 90 grados. O sea que 90 grados es un ángulo muy importante para nosotros. ¿Cuál es el problema de los grados? Que está basado en un sistema sexagesimal. Es decir, cuando ellos empezaron a medir en grados, decidieron que un grado se divide en 60 partes, que son 60 minutos. Y luego un minuto en 60 partes, que son 60 segundos. Si uno ve esa medida, es casi que difícil difícil de obtener en la práctica, ¿no? A menos que usted eleve mucho, ponga la circunferencia muy grande y busque los grados por allá. Me explico. Este ángulo mide 43 grados, este ángulo también mide 43 grados, pues es el mismo, ¿no? Porque lo que se mide es la abertura. Y evidentemente a medida que me alejo del vértice, la abertura se ve más grande. Mide lo mismo, pero se ve más grande. Entonces, claro, cuando tengo una abertura por allá grandota, yo pude dividir en 60 pedacitos. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron. Lo hacen por la cuestión de la Tierra, ¿no? Que se miden los meridianos y las cuestiones. La Tierra es gigantesca, ¿no? Pero a nivel del cuaderno, de un libro, no podemos hacer eso. Entonces uno dice, coño, ¿qué hacemos? Si yo necesito trabajar esos grados en mi cuaderno, mi figura, ya llega un momento en que tengo que estudiar unas funciones importantes y necesito medir eso. Entonces se busca un sistema conveniente y alguien dice, ah, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer un sistema que se llama sistema de radianes. Radianes. Y lo basamos en pi. Es decir, el ángulo, ese ángulo que acabo de poner así, que algunos lo llaman, que mide 180 grados completo. ¿Sí? Algunos lo llaman ángulo plano. Algunos lo llaman extendido. Otros libros lo llaman llano. Bueno, tiene muchos nombres. El más usado creo que es llano. Aunque aquí en Chile creo que usan mucho el extendido. Bueno, ese ángulo lo hacemos corresponder con pi. Y entonces lo llamamos radianes. Pi radianes. Y es interesante.
Sí, porque es una medida pi, es una medida, si yo aproximo pi, ojo, a 3,14, yo si quiero pues tomar una medida de angular sin tener que trazar el ángulo, pues digo, bueno, mire, simplemente, si yo tengo un sistema, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tengo un sistema coordenado como este, que lo vamos a ver mucho desde ahora en adelante, en la universidad les aparece el ratico, entonces resulta que pi es un número que está por aquí. ¿Ves? 2pi, pues es un número que está por aquí. Entonces yo puedo trabajar sin tener que ver aberturas, sino valores. Entonces cuando yo quiera saber qué propiedad determinada le toca a un ángulo de no sé, 60 grados, que sería 180 tercios de 60 grados, por lo tanto sería pi tercios, ¿no? Porque pi es 180, 60 grados sería pi entre 3, pi tercios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué característica le corresponde? Esta que está acá, matemáticamente, sin tener que acudir al ángulo, sino al número que representa el grado. Y claro, y como este es un sistema decimal, es mi sistema natural, entonces prefiero trabajar radianes que grados. Aunque nosotros vamos a trabajar indiferentemente los dos. Pero esta relación es muy importante, ¿ok? Siempre la medida de ángulo se va a hacer en grados o en radianes. No perdiendo de vista jamás que 180 grados es lo mismo que pi radian, o 314 si usted quiere. Claro, entonces eso me hace pensar en un montón de cosas, ¿no? Que mejor me las callo porque después voy a meterlos en problemas. Bien, entonces yo puedo ya medir los ángulos, ya tengo una medida. Me sirve, es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque, bien, en la vida diaria se usa en todo el tiempo. Si una compañía está construyendo carreteras y resulta que está construyendo una carretera y la carretera debe pasar por una montaña y debe subir por la montaña, entonces, ¿por qué no suben en línea recta? Siempre que usted va a subir una montaña, fíjense que las carreteras van rodeando las montañas. Eso se debe a que ya está probado que más o menos un vehículo de cierto peso, recuérdense que los vehículos, mientras más pesados es peor, para las pendientes, para la subida, no puede tener una pendiente mayor, creo que 12 grados, 10, 12 grados. Entonces, uno dice pendiente de 10, 12 grados. Si usted tiene una montaña y la va a subir, la pendiente tiene que ser más o menos de 12 grados, máximo. ¿Por qué? Porque si usted toma una pendiente un poco mayor, va a poner que usted llegue y dice, no, voy a hacer la pendiente para llegar más rápido arriba, le voy a poner 30 grados. Entonces, cuando llega el vehículo que va por aquí, entonces no puede subir. Patina. Ahí es cuando los vehículos empiezan a patinar. Y si llueve, es peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una medida ya aprobada para construir una carretera. Para eso sirven los ángulos. Bueno, y para muchas otras cosas, lanzamientos, no sé. Usted llega y, bueno, mira, ya aquí está el cañón, un cañón que va a lanzar una bala o un proyectil para pegarle a un barco que va por aquí en la guerra. Qué terrible, ¿no? Eso, ¿de qué va a depender eso? Del ángulo que yo lance la bala para pegarle al barco, ¿ves? Es decir, en la vida diaria, el ángulo forma parte muy importante de la guerra. Bueno, hay miles de ejemplos donde van a aparecer. Lo importante es que sabemos que existen los ángulos, hay unos ángulos agudos, unos ángulos obtusos, interesante, el ángulo de 90 grados muy interesante, y hay una cosa que se llama ángulos adyacentes.
para ir recorriendo, solamente para ir recorriendo el dialecto, ¿no? Adyacente. Los ángulos adyacentes son aquellos que, bueno, puede ser así. Este alfa y este vamos a llamarlo beta. Es costumbre llamar a los ángulos con letras griegas. Hay otras personas que los llaman poniéndole letras minúsculas. O sea, aquí nos dice alfa y beta son adyacentes. Entonces, ángulos adyacentes, los que comparten un lado, ¿eh? Este lado es para alfa y es para beta. ¿Qué importancia tienen los adyacentes? Que si dos ángulos adyacentes forman 90 grados, es decir, el ángulo recto, entonces se llaman, son complementarios. Esto es muy importante, más adelante vamos a ver, ustedes van a ver por qué. Y si no solo eso, si forma un ángulo llano, vamos a suponer que este es alfa y este es beta. Alfa y beta. Es decir, que en este caso, cuando usted lo sume, completan 180 grados, se llaman suplementarios. ¿Ves? Y estos ángulos complementarios y suplementarios van a tener una gran importancia cuando empiece a haber un tema un poquito más fuerte que se llama trigonometría. ¿Sí? Muy importante. Eso es para tener el dialecto, pues, cuando les hablen de ángulos complementarios. Y además tenemos cuando dos ángulos iguales. Vamos a borrar aquí. O semejantes. En geometría no se usa mucho la palabra iguales, sino congruentes y semejantes. Bien. Congruente es cuando algo realmente es muy igual a algo, exactamente igual, y semejante es cuando, por ejemplo, un cuadrado, todos los cuadrados son semejantes. Si usted tiene un cuadrado así y un cuadrado más pequeño, pues son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas propiedades. La misma propiedad. Está formado por 4 lados. Sus ángulos internos son rectos de 90 grados, etcétera, etcétera. Esto se llama semejantes. Y si yo agarro dos cuadrados, pero exactamente, bueno, vamos a suponer que lo de igual, estos se llaman congruentes. Alguien dice, no, pero son iguales. Bueno, ese es el problema, que la palabra igualdad, pues, se guarda más para identidad. ¿Ves? Entonces, este es un cuadrado y este es otro cuadrado. No pueden ser iguales, pues serían el mismo cuadrado. Entonces se dicen congruentes. Tienen la misma longitud de lado, la misma área, pero son dos cuadrados diferentes. Dos cuadrados. Cada uno tiene su propia unidad e identidad. Entonces, cuando tenemos así, son semejantes, y cuando son prácticamente iguales, por decirlo de alguna manera vulgar, se dice congruente. ¿Ok? En nuestro caso, para los ángulos que tenemos, si usted traza este ángulo, así, este ángulo que está aquí, necesariamente tiene que ser igual a este que está acá. ¿Verdad? ¿Por qué? Son iguales. Y se llama opuestos por el vértice. A simple vista se ve que esta abertura es igual a esta abertura que está aquí. Es evidente, ¿no? Está formado por las mismas rectas, si se quiere. Pero esas no son las únicas. Hay unas que se llama, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner que tengo este ángulo y trazo una línea aquí que sea paralela a esta, puedo tener este ángulo que está aquí. Vamos a llamar este ángulo 1 y 2. Entonces uno dice 1 y 2 son congruentes. Es igual, tiene la misma medida. O sea, la medida de 1
es igual a la medida de 2. Uno vulgarmente dice son iguales. Es decir, el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales, pero no son los únicos iguales, ¿no? Porque fíjense que este que está aquí, 1 y 3, son opuestos por el vértice. Es decir, que 1 y 3 también tienen la misma medida. Poner igual por ahora. Si 1 y 2 tienen la misma medida, pues son ángulos, estos ángulos se llaman, 1 y 2 se llaman, y no se los puse aquí, ángulos correspondientes. ¿Sí? O sea que en esta figura, para este vértice y para este vértice, el ángulo que corresponde visualmente, 1 y 2 ocupan la misma posición de acuerdo a cada figura, se llama ángulo correspondiente. Pero como son opuestos por el vértice 1 y 3, 1 y 3 también son iguales, por lo tanto 2 y 3, uno puede poner aquí luego, 2 y 3 también son iguales. Y cuando tengo esos 2 y 3 son iguales, estos ángulos se llaman ángulos alternos. Bueno, uno le puede poner internos. Alternos internos. ¿Sí? Porque como este 2 tiene también su correspondiente opuesto aquí, que lo podemos llamar 4. Entonces 1 y 4 también serían iguales, ¿no? Porque 1 es igual a 2 y 2 es igual a 4, 1 es igual a 4. Y este se llama alternos externos. La mayoría de los libros solamente dice alternos. O sea, 3 y 2 son ángulos alternos, 1 y 4 son ángulos alternos. Entonces, alternos internos, alternos externos. Bien, lenguaje. Estamos formando nuestra dialéctica. Opuestos por el vértice. Hablando de estas cosas, vamos a buscar un ejemplo o un ejercicio. Bueno. O sea, alguien puede decir, ah, qué bien, mira, hay ejercicios en la guía de aula que nos ayudan a utilizar el lenguaje y por lo tanto, pues, vamos a suponer que, vamos a ver si consigo un ejercicio rápidamente. Me da un segundito y yo lo busco. Ojo. Claro, lo que pasa es que no tengo la guía impresa, debería tenerla ya impresa, pero no la tengo. Entonces, aquí está. Fíjense, un tipo de ejercicio interesante con lo poquito que ya sabemos ahora. Que es poquito, pero nos ayuda. Fíjense, por ejemplo, vamos a calcular X en el siguiente ejercicio. Vamos a suponer, tengo una recta así y una recta así. Nos dice, este ángulo mide 80 grados. Este ángulo mide 40 grados. Pregunta cuánto vale X, por ejemplo. Bien. No es tan complicado, pero vamos a hacerlo rápidamente. Mide 60. ¿Cuánto vale X? Uno lo que puede hacer rapidito es ver este ángulo de aquí. Resulta que este ángulo es el mismo X, ¿no? Porque es opuesto por el vértice, vamos a llamarlo alfa. X es igual a alfa por ser opuesto. Opuesto por el vértice, ¿verdad? Y resulta que cuando vemos de aquí,
40 más alfa más 80, fíjense que forma el ángulo completo, el ángulo llano, extendido o plano, como usted lo quiera llamar, es decir, el ángulo que mide 180 grados. Por lo tanto, alfa es igual a 60 grados. Pues. 60 más 40, 180 grados. Y si alfa es 60 grados, ese es el valor de X. ¿Lo ves? Aquí hay otro. Bueno, como esto está siendo grabado, podemos borrar rápidamente. Este otro dice, tengo dos ángulos así, opuestos por el vértice, y esto se llama Y, y esto es 2X más 10, y esto es 3X menos 40. Bueno, no está claro aquí si la X es la misma anterior, dice, vamos a ver. No, está bien. Hallar el valor de X y evidentemente el valor de Y. Se puede hacer. Teniendo la solución, vamos a ver. Bueno, fácilmente uno puede ver que estos dos ángulos son opuestos por el vértice, ¿verdad? Es decir, que 3X menos 40, el ángulo y el ángulo 2X más 10 tienen que ser iguales, pues son opuestos por el vértice. Si te trae la 2X para acá y el 40 lo lleva para allá, le queda que aquí 3X menos 2X es igual a 50 grados. Si X vale 50 grados, ¿cuánto vale Y? Resulta que Y, este Y más este pedacito de aquí, que es 2X más 10, es 180. Fíjense. Un ángulo llano, 180 grados. Voy a ponerlo así. Y ya sé que X vale 50. Entonces aquí 2 por 50 es 100 más 10, 110. Es 180, de donde Y vale 70 grados. O sea que sí se puede resolver. Qué bueno. Otro ejercicio interesante. Vamos a ver si podemos hacer este. Calcular. Aquí no dice que vamos a calcular. Sinceramente, vale. El 70. No tiene sentido. Vamos, ok. Aquí hay uno, pero se ve bastante simple. No. Correspondiente, no tiene nada que ver, o sea, no tiene sentido. El ejercicio es demasiado simple. Bien. Ya más adelante aparecerán ejercicios de ángulos que nos permitan, pues, calcular. Es muy importante saber estas cositas que están acá. ¿Para qué nos sirven esos ángulos al final de cuentas? Al final de cuentas, lo que nos interesa es las figuras. La figura, por ejemplo, la figura más simple. Se quiere simple, tomando en cuenta por el número de lados, sería el triángulo. Es un triángulo, uno puede decir una figura plana formada por tres lados rectos que se unen en tres vértices, ¿no? O sea, tengo tres lados rectos y tengo tres vértices. Evidentemente, esto formará tres ángulos. Cualesquiera. Así, tres lados rectos. Regularmente uno pone letras mayúsculas y dice, este se llama triángulo ABC. Estos triángulos tienen muchas propiedades. Bueno, decía que antes de, son las 6:56, fíjense. Nosotros teníamos clases de las 6:40, pero el profesor de Juan Francisco no puede conectarse hoy. O sea que si le sumamos 35 minutos más,
nos da como el 7:15, aproximadamente. O sea que vamos a estar hasta las 7:15, 7:20 máximo si estamos haciendo algo muy importante. Y ya no tienen clase hoy con Juan Francisco porque tiene una prueba, no sé qué es lo que tiene. Me disculpa por no haberles dicho antes, se me había pasado. Bueno, cualquier cosa no vamos a perder de todas maneras tiempo. Bueno, alguien me estuvo preguntando, Acuñas. Ok. No hay taller. Realmente hoy no hay taller, sino vamos a ver vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver un poquito de triángulo. Un poquito nada más. Nada del otro mundo. Generalidades. Pues, no. Bueno, este es un triángulo, ¿sí? Tiene 3 lados rectos que se unen en 3 vértices ABC. Y además, forma 3 ángulos. ¿Sí? Necesariamente la suma de 2 lados siempre es mayor que el tercer lado, ¿no? Siempre. Es decir, la suma de las longitudes. Es decir, vamos a suponer que AB, vamos a anotar así, esta sería la longitud del lado AB, vamos a llamar, longitud del lado AB. Entonces siempre, te agarra siempre, cualquier AB, la longitud del lado AB más la longitud del lado AC siempre va a ser mayor que la longitud del lado BC. No importa las letras. La suma de 2 lados siempre es mayor que el tercero, para que pueda haber un triángulo. Evidentemente nunca va a ser menor, y si en caso de que fuera igual, estaría usted formando una línea recta, ¿no? ¿Sí? O sea, mosca con eso. Es decir, si usted agarra y dice, bueno, en caso de, vamos a escribirlo, pues, si AB más, no sé, BC en este caso, fuera igual a AC, que si AB más BC, AB más BC fuera igual a AC, usted tendría esto. AB más BC. AB más BC igual a AC. Usted tiene una línea recta. No hay triángulo. Ok. La suma de 2 lados siempre debe ser mayor, siempre va a ser matemáticamente interesante, es mayor que el otro lado. Eso es importante. Además, la suma de los ángulos, si usted quiere, lo hace como ejercicio. Si te vamos a llamar los ángulos, vamos a llamar este alfa, este beta, y vamos a llamar este tita, por llamarlos con letras griegas. La suma de los lados, de los ángulos, alfa más beta más tita, siempre le va a dar 180 grados. Interesante. Es decir, usted puede hacer un triángulo cualquiera, como a usted se le ocurra, y eso le va a dar siempre agarra y mide los 3 ángulos que formó, y esos 3 ángulos siempre van a ser, la suma de los 3 siempre va a ser 180 grados. Este triángulo, bueno, no está bien hecho, ¿no? Pero vamos a ver más o menos, pues lo hice ahí a lo loco. Aproximadamente voy a medirlo rapidito. Lo mejor que pueda, claro. Este ángulo mide como 65, aproximadamente. Voy a poner aproximadamente, ¿no? Pues no, con la línea del pizarrón, la línea recta no me da. Este ángulo que está aquí mide, déjenme ver, 38 más o menos. Como 38. Y este ángulo eta, tengo que medirlo así. Fíjense que aquí me está dando a 70, 82 más o menos. Vamos a volverlo a medir porque no me da la vaina 85. 0.
Vamos a ver, 80, 90, casi, sí, casi 85, 84 y pico. Pero bueno, con el dibujo no nos va a ayudar mucho. 85. Usted va a agarrar un triángulo, lo va a hacer mejor que el mío, con un lapicito y una regla. Y usted va a medir busca un transportador, mide cada ángulo. Recuerde poner un lado que coincida con 0 y el centro. Y luego busca la medida y luego suma eso. Yo no sé si este no me da, ¿no? 5, 18, porque este lado que está. Déjame volver a medir. 0. Sí, no pasa de 80. Mide como, es que me puse como 80, 81 voy a poner. 8, 9 y 5, 14, 8 y 6, 14, 8 y 6, 14 y 3, 17. Este me dio 170 y 8, 9 y 4, 174. Bien. Ojo, tiene que dar 180. Evidentemente mi triángulo está todo mal hecho. De todas maneras podemos demostrar que da 180. Lo que pasa es que tendría que tener una tijera a la mano y no la tengo. Qué lástima. Pero vamos a intentarlo rapidito. O podemos probarlo. Podemos hacer un triángulo o probar que cualquier triángulo tiene que medir 180 grados. Pero no tengo una bendita tijera. Bueno, en la próxima clase se lo compruebo con un triángulo. Ahorita lo voy a tener que probar simplemente porque no tengo una buena tijera aquí para picar el papel en un triángulo. Fíjense, yo voy a tratar, voy a agarrar esto como regla para que sea un poquito más exacto. Tengo un lado, otro lado, vamos a ponerlo no tan grande para allá y otro lado acá. Ok. Este lo llamé alfa, este lo llamé beta y este lo llamé tita. Bien. Se quiere probar que alfa más beta más tita es 180. Usted dice, bueno, voy a agarrar una paralela a esta y la paso por acá. Paralela. ¿Sí? Esta es paralela a esta. Recuerden que este ángulo, voy a alargar esta un poquito para acá. ¿Sí? Bien, y voy a quitar esta serie aquí y voy a alargar esta un poquito para acá. Recuerden lo de ángulos alternos internos, ¿no? Es decir, si yo veo este ángulo que está aquí, es igual a este que está acá, ¿no? Correspondiente, mire, este y este son correspondientes, o sea que este se llama, este es tita que está aquí, este es tita. ¿Sí? Este ángulo que está aquí, fíjese, si usted tira esta para acá y esta para acá, este ángulo y este y este, mire, son alternos internos, o sea que este es alfa. Así de simple, ¿no? Este ángulo alfa que está aquí y este son el mismo, pues son alternos internos, miren, este y este. Lo que vimos hace poquito. Entonces aquí ya tengo tita como correspondiente aquí, alfa como alterno interno y me queda alfa más beta más tita me da la vuelta completa de aquí. Y ya está comprobado que siempre debe haber 180. Siempre. No importa el triángulo que usted haga. Siempre va a valer 180 grados.
Ok. Se puede comprobar también con un triángulo, bueno, cortando un triángulo y revisando. Otra cosa interesante sería ver los triángulos. Por ejemplo, es evidente que si yo tengo un triángulo y miren esto que está acá, hay un ángulo que se llama ángulo externo. Voy a borrar esto. Tratar de mantener el triángulo vivo. Este ángulo, un ángulo externo. Este ángulo que está acá, que no sé, lo podemos llamar tita, perdón, lambda creo que es, que se llama ángulo externo. Evidentemente lo puedo pasar en cualquier lado, ¿no? Puedo pasar, si hubiera esta, tengo este ángulo externo. Si paso esta, tengo este ángulo externo. El hecho es que fíjese que cuando hago eso, ese ángulo más beta forma el ángulo llano, es decir, 180 grados. Por lo tanto, ese ángulo tiene que ser igual a alfa más tita. ¿Ve? Porque alfa más tita más beta también es 180. Por lo tanto, este ángulo que está aquí es igual a este más este. Se llama ángulo externo de un triángulo. Bien, ¿qué otro ángulo hay por ahí? Déjenme ver si hay alguno interesante. Sí, hay muchas cosas interesantes en los triángulos, pero lo más interesante de los triángulos son sus líneas. Por ejemplo, lo que se llama transversal de gravedad o mediatriz. Disculpa, déjame ver que alguien me está diciendo algo, pero no lo capturo. Sí, sí, Benjamín, sí, no hay problema, compañero. Ya estamos más bien pasados un poco de la hora, ¿no? Si nos quedan unos minutos que lo estamos tomando de Francisco. Fíjense, y esto también deberíamos construirlo. Si te agarra, por ejemplo, vamos a tomar la mediatriz. Es decir, usted pone aquí el punto medio, aquí. Punto medio. Y usted traza en ese punto medio. Trazamos esta línea. Esa línea, vamos a llamarla A. Vamos a ponerle aquí D, porque este era B y C. AD es la media, es una mediatriz. Muchos libros le llaman transversal. Transversal de gravedad. Bueno, ¿por qué se llama transversal de gravedad? Porque si usted busca aquí el punto medio de aquí y traza la otra mediatriz, este puntico va a pasar, la otra mediatriz también pasa por él, es lo que se llama centro de gravedad. Centro de gravedad del triángulo. ¿Qué es un centro de gravedad? Es el punto, bueno, para que lo vea físicamente. Este cuaderno, si yo quiero, yo cojo un puntico, en este caso, por ser un rectángulo, el puntico estará en donde se cortan las diagonales. Un puntico donde pongo el dedo, o bueno, una aguja, dice la gente, pones una aguja o algo y puedes sostenerlo en equilibrio.
Bueno, en el cuaderno es muy difícil porque tiene forma endeble, ¿no? Ahí. O sea, en ese puntico donde lo puedo sostener en equilibrio, que no se vaya para los lados, se llama centro de gravedad. Algunas veces lo llaman centro de masa también. Si se toma en cuenta, pues, el volumen. Te agarra un triángulo, hace un triángulo de cartón que sea, que no se doble. Traza las mediatrices y en el donde se pone la mediatriz, usted pone una agujita y lo levanta y el triángulo debe mantenerse en equilibrio. Por eso es que se llaman transversales de gravedad en algunos libros. La mayoría le dice mediatriz y con eso está bastante. Otra cosa importante de los triángulos, no vamos a resolver ejercicio hoy porque no hay chance, muy poco tiempo. Pero podemos hablar de los triángulos de la bisectriz, por ejemplo. Y la bisectriz y la otra sería... Bueno, la bisectriz es muy fácil. Vamos a poner que el mismo triángulo. Si usted agarra aquí y agarra y pasa, busca el valor del ángulo y entonces llega y más o menos, vamos a poner aquí. Así. Recuerden que este ángulo se llamaba alfa. Si yo lo divido por la mitad, es decir, la mitad para cada uno, sería alfa medio y alfa medio. También, esto se llama, esta es una bisectriz. Recordarme cómo se llama. No tengo tanto tiempo que no escribo la palabra bisectriz. Así, bisectriz. Ok. Si usted agarra las tres bisectrices, se van a cortar más o menos en el mismo punto. Claro, no estoy tomando la medida por cuestiones de didáctica. Esta sería la mitad, vamos, o sea que este sería tita entre 2. Esta es la otra bisectriz. Este puntico que se forma aquí, o sea, la bisectriz es la línea que pasa por el vértice y corta el ángulo en dos ángulos iguales. Ese puntico que está ahí se llama incentro. Y es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Es decir, si te vas a meter una circunferencia que sea, ¿cómo se dice? Que sea tangente a los tres lados, el centro de esa circunferencia va a estar en el incentro, así, la circunferencia. ¿Ves? Claro, bien dibujado, pues nos quedaría perfecto. Es más, para la próxima clase yo debería hacer unas laminitas con algún dibujo para que usted lo vea un poquito mejor. Bien. Y el último interesante de esto es el baricentro. La palabra baricentro, un término que se tomó de la física. Uno agarra perpendicular al otro lado y traza esto que está aquí. ¿Sí? Perpendicular aquí. Esta línea se llama altura. ¿Ves? Pero la puedo tomar aquí. La puedo tomar, déjeme ver si esta la puedo tomar aquí. Casi. Sí, lo que pasa es que debe tomar un poco. Bien, puedo pasar las tres alturas. Vamos a ver si quiero pasar esta altura para acá. Que sea perpendicular. Así. O sea que voy a terminar este triángulo aquí. Ok. Esta es otra altura. Sí, pero tomada con el vértice C. Esta altura tomada con el vértice B. Hay una altura tomada aquí con el vértice A. Este puntico que se forma aquí lo llama baricentro, en donde se cortan las tres alturas. Ese puntico nos ayuda para conseguir el centro
Bueno, hay una forma de la circunferencia circunscrita. No es el centro de la circunferencia circunscrita, pero nos ayuda para conseguirlo, pero ese es un método de dibujo técnico que no vamos a usar. Pero es importante, ¿ok? Baricentro va a ser importante en física cuando vean o en alguna parte, en un área de la matemática más adelante. Bien, chicos. Hemos visto las partes de algunos triángulos. Vimos una mediatriz, bisectriz, alturas, incentro, centro de gravedad, baricentro, etc. Bien, les voy a pedir lo siguiente para la próxima clase, próximo miércoles, para no perder tanto tiempo en el dialecto, ¿no? Vamos a... voy a dejar esto hasta acá.